Hola, mi nombre es Tatiana y esto es Alguien Explora. Hola, hoy traigo un video que creo que es uno de los más pedidos del canal. No me gusta decir esta cosa así tipo influencer, como es lo que más me piden, pero es real. Me decidí a hacer este video porque un poco es más o menos las preguntas que voy viendo en los grupos, en los distintos grupos en los que estoy. No estoy dando acá un decálogo de lo que hay que hacer, no hay que seguir al pie de la letra, pero sí siento que estos tips son valiosos. A mí me ayudaron, entonces espero que te ayuden y como bien dice el título, son tips para conseguir tu primer trabajo en IT. Bueno, empecemos, ¿no? Mi primer consejo y el más importante creo yo es estudiar las ramas que existen en IT. No todo es programar, no necesariamente tenés que entrar a IT programando. Hay muchas cosas que se pueden hacer y entiendo que es un rubro que está en alza, entonces todos vemos como la posibilidad de entrar a programar, pero no necesariamente tiene que ser así. Podés entrar como Tech Recruiter, puedes entrar como Scrum Master, puedes entrar como Product Owner, entonces te recomiendo que veas que hay mucho más allá de solamente entrar como Web Developer, también puedes entrar como analista de datos, como científico de datos, como desarrollador frontend, desarrollador backend, hay un montón de ramas. Si lo tuyo es los juegos, también puedes investigar por ese lado. Entonces, primero que nada, creo yo que es importante conocer las ramas de la programación y de IT. Entonces, para entender en dónde estás parado o estás parada y te gustaría ir. Porque a veces lo que está en boca de todos no es lo que quisiéramos hacer de nuestras vidas. Te invito a que mires mi video. Tengo un video que se llama Las ramas de la programación, pero también que investigues los distintos roles que hay en todo el proceso de desarrollo en una empresa. No solamente hay gente que programa en una empresa de tecnología, desde el momento en que la persona que busca contrata tech recruiters, existen personas de diseño, o sea, hay muchos roles, entonces me parece importante investigar. Como segundo consejo, recomiendo hacerte un roadmap. ¿Qué es un roadmap? Como lo dice su nombre en inglés, vendría a ser un mapa o una hoja de ruta, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para que vos digas, bueno, estoy en el punto cero. No sé nada, lo único que sé es que me interesó este rubro y me interesó este rol en este rubro. Ir investigando todo lo necesario para llegar al punto en donde te sientas seguro, segura para buscar un trabajo. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, quiero ser desarrollador frontend o desarrolladora frontend. ¿Cómo comienzo? Bueno, tengo que estudiar primero diseño web, tengo que saber HTML, CSS, JavaScript y luego un framework. Entonces, ¿cómo hago todo este camino? Justamente con esas tecnologías. Entonces mi roadmap va a ser todas estas tecnologías que quiero aprender para convertirme en una desarrolladora frontend. Luego de esto, mi tercer consejo es hacerte un itinerario con metas y tiempos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que hacer paso a paso, pero no tampoco al desgano. O sea, conozco gente que se quiso meter en este mundo y empezó a estudiar HTML, lo dejó, volvió, y un plan que no tiene constancia no va a llegar a buen puerto. Entonces, si lo que te interesó ya pudiste hacer un roadmap, yo te recomiendo que hagas un itinerario donde obviamente, como no conoces las tecnologías a las que te vas a enfrentar, tenés que poner márgenes. Esos márgenes de tiempo no pueden ser, no puedo decir, bueno, listo, HTML lo aprendo en 2 días. No. El proceso de aprendizaje lleva tiempo, entonces hay que ser realistas. Ponete meses, ponete una meta que sea viable, una meta que sea real. Decir de acá a un año voy a tener estudiado todas estas cosas. Me parece algo lógico. No me parece lógico poder decir que en 4 semanas, por más que haya muchos lugares que lo vendan así, no me parece lógico que en 4 semanas puedas ser un desarrollador, por lo menos bien formado, ¿no? O sea, lo importante es siempre ir interiorizando y saber que el proceso de aprendizaje es muy
muy personal. Las personas tenemos distintas maneras de aprender y distintos tiempos. Me parece importante esto, recalcar de que hay que dejar márgenes, porque tal vez algo que vos decías me va a tomar tanto aprenderlo, después te resulta mucho más complicado. Yo estuve como tutora de JavaScript en Coder House y me daba cuenta que mucha gente que fue muy buena en diseño web, en HTML y CSS, le costaba mucho JavaScript, y no hay que frustrarse, hay que darse tiempo. Obviamente cuando uno está en un curso hay tiempos que lo corren, pero lo importante es saber que uno tiene que seguir practicando. Uno en realidad nunca deja de aprender, pero justamente poder tener las bases lleva su tiempo. Entonces te invito a que hagas este itinerario con tiempos que sean reales y no ficticios, y no querer mentirte a vos mismo, a vos misma, diciendo esto lo aprendo en 2 días, porque no es así, no es de un fin de a otro. Cuarto consejo, hacete un LinkedIn, una cuenta pública de LinkedIn donde obviamente tengas tus datos reales y empezá a relacionarte con gente de tecnología. Si ya estás en los grupos de las comunidades, trata de ser más activo, más activa, trata de involucrarte. Si ponen challenge, trata de participar. El LinkedIn es prácticamente la vidriera del trabajo hoy en día, creo yo que de muchos trabajos, pero especialmente de tecnología, y prácticamente todas las propuestas que yo tuve las tuve a través de LinkedIn. Obviamente no descarto de que mucha gente me conoció por YouTube o por Twitter o por Instagram, pero el canal formal es LinkedIn, entonces es importante que tengas un perfil ahí. Y también te va a servir para saber qué más o menos se está pidiendo, en qué anda la otra gente, ¿no? O sea, vas a encontrar mucha gente que está en tu misma situación buscando trabajo y otra gente que está ofreciendo justamente puestos laborales, entonces está bueno porque podés ver avisos y ver qué es lo que piden y más o menos darte una idea de, incluso hasta tener números más o menos reales de cuánto se está pagando. Por lo general en los primeros trabajos no se ponen los números, no sé por qué hacen eso, en los avisos digo, ¿no? Pero formar parte de las comunidades y estar en LinkedIn es muy importante. Quinto consejo. Ya hiciste cursos, ya tenés las bases. Ahora que toca hacer un portfolio. Y yo sé que parece esto autobombo, pero ya tengo una serie de videos donde te enseño a hacer tu portfolio. Es muy importante tener un portfolio. Es importante tener un CV, pero tener un portfolio es una carta de productos de lo que sabes hacer. Entonces creo que es muy importante hacerse uno. Podés ver mi serie de videos, tenés una lista de reproducción donde te explico cómo hacer un portfolio. Obviamente hay muchos canales de YouTube que lo explican, pero creo yo que es algo muy importante porque te da visibilidad. O sea, dice que lo que decís que sabes hacer en tu CV lo demostrás en un portfolio. Sexto consejo. Este sexto consejo tiene que ver con hacer proyectos y darles visibilidad. El portfolio es el primer proyecto que deberías hacer, pero después de eso tenés que hacer proyectos importantes. Estos proyectos pueden ser 2 o 3, pero que estén muy relacionados a lo que tiene que ver con la utilización o el uso de todas esas herramientas que vos decís que sabés, ¿no? O sea, todas las herramientas que te conduzcan a ser atractivo para alguien que te pueda llegar a contratar. Por ejemplo, en mi caso, si yo quiero aplicar a un trabajo de desarrollo web y me especializo en el front, yo lo que voy a querer mostrar es que maqueto bien, que uso buena lógica y que hago páginas que son dinámicas con JavaScript. Ahora, si le quiero agregar un framework, mortal, o sea, puedo agregárselo. Pero yo tengo que demostrar que lo que yo dije que sé, lo sé hacer. ¿Y cómo se demuestra eso? A través de un proyecto. Entonces te recomiendo hacer 2 o 3 proyectos, no más que eso. Pero ¿por qué es tan importante hacer proyectos? Porque yo creo que uno entra en un loop y decís, hago este curso, después hago este, después hago el otro, después hago el otro. Y nunca haces nada real. Entonces lo que vos hagas acompañado o acompañada en el curso por el profe, no es lo mismo que lo que puedes llegar a hacer solo o solo. Entonces eso creo que también es importante, no dejarse llevar por el loop o el curso in hell, así como hacer uno tras otro. Y estudiar está bien, pero
hay que hacer también. Y yo recomiendo que, como te dije anteriormente, te hiciste un LinkedIn, te hiciste una red social laboral, empieces a subir tus trabajos, así sea. Está bien, tal vez no sabes cómo tener un dominio, cómo deployar esa aplicación, pero sí puede ser que hagas un GIF chiquito y pongas el link de tu GitHub. El GitHub es muy importante para subir tus proyectos porque va a ser el contenedor de todo tu código. Entonces es muy importante hacerse un GitHub a la par de que vas haciendo estos proyectos. Séptimo consejo. El séptimo consejo tiene que ver con hacerte un currículum decente. ¿Y por qué digo decente? Porque tal vez uno, cuando no está acostumbrado a este rubro, hace currículums que no tienen absolutamente nada que ver a los currículums de tecnología. Los currículums de tecnología tienen que ser concisos, tienen que hablar de vos, tienen que hablar de las tecnologías que sabes hacer y a su vez no encasillarte. Entonces, como que tienen ciertos parámetros que, si quieren, hago otro video del currículum con el que yo conseguí mi primer trabajo. Yo me fui asesorada, a mí me ayudó una persona que es recruiter, a mí me ayudó Ceci, una chica que conocí en Mujeres en Tecnología, que es psicóloga, creo que es psicóloga laboral y ahora trabaja de Tech Recruiter, pero yo fui como un proyecto para ella, ¿no? Porque ella también estaba comenzando y yo también, entonces nos ayudamos mutuamente. Yo obviamente preguntando más de la cuenta, pero bueno, si quieren podemos hacer ese video también si les interesa. ¿Por qué digo un currículum decente? Porque muchas veces en los currículums cargamos todo lo que hicimos alguna vez en la vida y a veces eso no es tan importante porque lo que tenemos que contar es habilidades, no como el transcurso de los años, no es, ya sé que se llama hoja de vida, pero uno tiene que tratar de ser atractivo y eso también consta en el formato que utiliza, en si usás foto, en qué tipo de foto utilizás. Yo sé que no debería ser así, pero lo es, así que bueno, es importante hacer un currículum decente y no mentir. No hay que mentir en los currículums. Yo sé que es muy chistoso ver memes, a mí me encantan los memes, así que me encantan los memes de mentí en este trabajo y quedé. Pero no hay que mentir en los currículums, porque va a llegar la prueba técnica y por lo general hay una instancia donde tenés que defender ese challenge y no vas a saber qué decir. Entonces es muy importante ser honesto, ser honesta, y todo lo técnico se aprende. Pero que te tachen de mentiroso no está bueno en ningún rubro. Entonces, las personas que trabajan de Tech Recruiter no son tontos, no son tontas, no mientas, porque también es posible que le estés complicando el trabajo a otra persona, no solamente te estás metiendo vos en una situación incómoda en un futuro. Qué mejor que mostrarte abierto o abierta a aprender algo y antes que mentir y decir que sabés algo y después que se espere algo de vos que no podés dar. Entonces es importante para mí no mentir en el currículum. El punto 8 es al fin, empezar a aplicar a trabajos y hacer networking con los recruiters. Y vos me dirás, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque a veces podés mandar un mensaje a un recruiter o a una recruiter y esa persona no tiene en ese momento una vacante para vos, pero ingresás a su base de datos y puede recomendarte o puede buscarte para el futuro. A mí me pasó eso. Yo le había dejado a esta recruiter en mi currículum como hace un montón de meses y ella luego me escribió y me dijo: Tatiana, tenemos una entrevista, tenemos una vacante que se ajusta a tu perfil, ¿te gustaría tener una entrevista? Y fue como wow, o sea, no recordaba haber aplicado a ningún trabajo de esa empresa, pero sí recordaba hablar con esta recruiter que me dijo: te meto en mi base de datos. Entonces es muy importante que con amabilidad preguntes si les interesa tener tu perfil en su base de datos y que quede una buena relación con esa persona que en ese momento no tiene una vacante para vos, pero en un futuro pueden llegar
a beneficiarse a ambos de esa relación. Y acá voy porque veo mucho que las personas que no consiguen su trabajo, porque es todo un tema conseguir tu primer trabajo, se enojan con los recruiters o las recruiters. Yo entiendo que sea la cara visible esa persona, pero a veces la decisión no está en ellos, la decisión y tampoco el perfil está en ellos, o sea, ellos buscan lo que le requieren, entonces a tener paciencia que del otro lado hay una persona que también está trabajando, y entiendo que a veces no contesten y eso puede ser frustrante, pero también es cierto que son un montón de currículum que les llegan, entonces tenés que tratar de destacarte para que te tengan en cuenta. Bueno, y acá va mi último consejo y es: prepárate para las entrevistas. Creo yo que no se le da la suficiente importancia a prepararse para las entrevistas. Uno puede creer que está listo para trabajar, pero para trabajar se hace falta mucho más que trabajar técnicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque uno tiene que tratar de llenar todos los huecos posibles para ser el mejor candidato o la mejor candidata. ¿Y cómo hacemos esto? Investigando. ¿Cómo investigo? Bueno, ¿cómo se trabaja en una empresa? Por lo general se usan metodologías ágiles y eso no lo aprendés cuando estás viendo código, no lo aprendés cuando aprendés JavaScript, no lo aprendés. Entonces, investigar cómo trabajan las empresas, investigar cuáles son los roles, sé atractivo en el sentido de ser también una persona que se forme y no solamente se forme en habilidades duras, como lo es lo técnico, el código obviamente, sino también formate en el sentido de habilidades blandas. Porque hay muchas personas que son muy buenas en código y no quedan en las entrevistas técnicas por su mala actitud, por no saber trabajar en equipo, por demostrar tener ciertos rasgos de personalidad que no están buenos tenerlos en un grupo. Y no digo que te rechacen en una entrevista, no digo que eso sea el fin del mundo, ni digo tampoco que eso forme tu personalidad, pero sí que uno tiene que hacer un poquito de autocrítica y decir, bueno, ¿en qué fallé? Entonces hay que prepararse para las entrevistas, más si sos una persona introvertida o que le cuesta comunicar. No debería ser así, pero en este mundo hay que comunicar lo que uno siente entonces y piensa y cómo sabe trabajar, entonces me parece importante que uno se prepare para eso. Entonces acordate que del otro lado hay una persona que está trabajando. Y recomiendo mucho estudiar sobre habilidades blandas, que son mal llamadas habilidades blandas para mí, porque son las que hacen a una persona. Y otra cosa, cuando te contacten, si no quedas en esa empresa, no es el fin del mundo. A veces las empresas están buscando un determinado perfil con determinadas personalidades y vos solo no diste con el perfil, pero eso no quiere decir que seas mala persona o algo. Sí, creo yo que hay que ser autocríticos y ver en qué uno falla, y a veces no es una falla del código, no es algo que tenga que ver con el código, sino con tu actitud o con ciertos comportamientos, ¿no? Rasgos de personalidad que las otras personas pueden ver como poco amigables para trabajar. Para mí esto es muy importante, prepararse para las entrevistas. En las entrevistas tenés que tratar de convencer a la otra persona que sos un buen candidato o una buena candidata, y eso cómo se hace a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque la primera persona con la que vas a charlar por lo general no evalúa tus condiciones técnicas. Si bien te pregunta sobre eso y la mayoría de los recruiters se forman en eso, ellos no te hacen la entrevista técnica. Ellos lo que están haciendo por lo general es una entrevista para conocerte como persona. Entonces me parece que es un punto muy importante. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado y obviamente que te haya servido. En mi experiencia esto fue lo que más me ayudó a conseguir mi primer trabajo. Entonces te animo a que me digas si ya conseguiste tu primer trabajo, cómo lo hiciste. Y si no, bueno, te deseo lo mejor y espero que esto te sirva. Me podés escribir acá abajo o escribirme a mis redes sociales. Me encontrás como Alien Explorer OK en Twitter y en Instagram. Así que no te olvides de tomar agua, lávate las manos, usa tapabocas, vacunate o anotate para el turno de vacunación. No te olvides de suscribirte a este canal y nos vemos en una próxima.